Bueno, Bueno, buenas tardes. Buenas buenas tardes, tardes. Fernando. Nosotras somos, Natalia Páez, psiquiatra del Hospital San Martín. Yo soy Lucía Rotelli, psicóloga de un SAPS, de un centro de atención primaria que se llama José Ingenieros. Y bueno, como parte de la corriente de izquierda por la salud pública que impulsa el PTS en el Frente de Izquierda, queremos darle inicio a esta serie de charlas, de intercambios, en este caso con usted, pero que nos permitan, digamos, seguir trabajando y pensando, ¿no?, desde un pensamiento crítico, nuestro quehacer clínico como trabajadores de la salud y en defensa también de la salud pública. Bueno, eh, desde la Izquierda Diario eh, tenemos el agrado de hablar con Fernando Colina, que es psiquiatra, referente en salud mental tanto en España como en diferentes países de Latinoamérica, incluyendo Argentina. Se desempeñó como psiquiatra en el Hospital Psiquiátrico de Villacián, hasta su cierre, como parte también de la lucha por el cierre de los manicomios, y después fue jefe de servicio en el área de psiquiatría del Hospital Universitario Río Ortega. Es autor de numerosos libros, que me gustaría mencionar algunos como para recomendar: Deseo sobre deseo, Las voces de la locura, Melancolía y paranoia, De locos, dioses, deseos y costumbres, que es un libro que copila artículos que Fernando publica en el diario El Norte de Castilla, de Valladolid, y que me parece que es muy interesante, que también en el prólogo menciona como una forma de poder ayudar a que las ideas subsistan. A su vez también Fernando escribió con Laura Martín el Manual de Psicopatología, que es un manual que nos sirve mucho a quienes estamos en formación, y también por la perspectiva en cuanto al plantear la posición del subjetivismo, que discute con una posición más reduccionista dentro del campo de la salud mental, y que sería muy interesante si podemos llegar a hablar también algo de eso. Fernando es un gran docente, el cual incentiva a quienes están en formación con él al pensamiento crítico, a poner el trato por encima del tratamiento, y que nos ha ayudado un montón. A su vez también es parte del movimiento de la Revolución Delirante que se da allí en España, y principalmente lo que queríamos destacar en esta entrevista es haber participado de la reforma psiquiátrica española, que en ese sentido lo que queremos desarrollar y irle preguntando acerca del contexto histórico, social, político, en el cual se dio, qué límites tuvo, cómo es la situación de la actualidad. Con respecto a eso, un poco pensando también la situación de Argentina, en el marco, digamos, de un ajuste en curso, y este acuerdo, digamos, que quieren imponer con el Fondo Monetario Internacional. La Ley de Salud Mental fue sancionada en el 2010 y no ha contado con el presupuesto correspondiente para poder ser implementada, y estas condiciones de ajuste pueden complicar aún más, y por eso es lo que nos preparamos también a enfrentar. Bueno, eso, Fernando, un poco desde acá, y que nos puedas contar la experiencia de allá. Pues os cuento, me ha encantado la experiencia de acá, a la medida que la recuerdo y que veo un poco las referencias un poco legales que había también administrativas, ¿no? Yo terminé la carrera en el año 70, la carrera de medicina. Es decir, que me incorporé a la psiquiatría en un MIR equivalente a lo que entonces era un MIR, que te metías en una cátedra y hacías la formación, y allí me formé con una docena de compañeros, todos en la misma línea, una línea muy reivindicativa y una línea también muy psicoanalítica, ¿no? Porque es lo que entonces imperaba, ¿no? Como está ahora en vosotros, ¿no? Pero, o estaba en gran parte de vosotros en Argentina, ¿no? Esto ha desaparecido en España. Bueno, pues en el año 70, Franco todavía vivía, murió en el año 75, y entonces el movimiento un poco de resistencia y de oposición y de reivindicaciones pues era muy potente, ¿no? Era muy poderoso y estaba introducido en toda la sociedad. Y luego toda la psiquiatría coincidía que en Europa
era todo el movimiento antipsiquiátrico, pues estaba ya desde hacía unos años en desarrollo. Tanto la antipsiquiatría inglesa, que era más de pequeños grupos y digamos, más orientada a la clínica a lo mejor y a la concepción de las enfermedades, la francesa, que se basaba en que la psiquiatría tenía que tener una función de desarrollo en la comunidad de sector, es decir, que tenía que haber distritos donde hubiera equipos de referencia a una población determinada y al mismo tiempo no destruía al psiquiátrico, sino que le curaba. Es decir, que la institución no se rompía, sino que la trataba, ¿no? Es cuando apareció el psicoanálisis individual, de Racamier, de un teórico francés. Es decir, que lo que se trataba es de someter un poco, si queréis, a psicoterapia o socioterapia, lo que era la institución para curarla y tenerla como una referencia de internamiento, pero un internamiento, podríamos decir que más sano, más cuidadoso. La orientación italiana, en cambio, era totalmente contraria a la permanencia del hospital. Es decir, que la única solución que encontraba Basaglia y sus seguidores pues era sencillamente había que destruir los muros del hospital, porque mientras el hospital tuviera muros y estuviera allí presente, pues la reforma sería siempre falsa, ¿no? Entonces, pues había esas corrientes que te encontrabas, que entonces no las entendías muy bien desde aquí, porque estaban en caliente, estaban recién iniciadas. Ahora, rebobinando, pues lo ves todo mucho más claro que el movimiento. Cuando estás allí metido, pues entre la parte que defiende las formas más extremistas o más izquierdistas del movimiento y luego las diferenciaciones entre las corrientes dominantes en cada país y la que había aquí, pues bueno, pues era un mejunje y tú tirabas de donde podías. Aquí lo que sucedió fue que sin llegarse a aprobar, pero luego vemos si queréis leyes, lo que se hizo fue, por una parte, la francesa encaminada a hacer una psiquiatría de sector, es decir, que lo primero que se hizo en el psiquiátrico fue separar a una población, decir, en este pabellón está esta población y la atiende este equipo y corresponde a este territorio. Entonces, la función de este equipo es atender a ese territorio en salud mental y al mismo tiempo externalizar a toda esta gente o tratar de externalizar a toda esta gente con apoyo siempre de servicios sociales. Claro, si no tienes recursos exteriores, pues estás perdido, ¿no? Entonces eso era una precariedad que se fue paliando pues, con el paso del tiempo. Y eso tardó bastantes años, ¿no? Al principio, el empuje de muchos de romper el psiquiátrico pues acabó en que les expulsaban, acababan sancionados, se preparaba una huelga, pero en definitiva se abortaba la reforma, ¿no? Y eso llevó pues bastante tiempo. Fijaros que la Ley General de Sanidad aquí no se aprueba hasta el año 86. Y te lo estoy hablando del año 70. Entonces, mientras tanto, todo era un movimiento. Los manicomios dependían de las diputaciones, que es una administración local, no dependían del Ministerio de Sanidad, o sea que no eran sanitarias. Nosotros nos pagaba el Ministerio de la Gobernación, que es el Ministerio del Interior aquí, ahí no sé cómo lo llamáis, vamos, el de la policía. Y dependíamos de él y era el que nos pagaba las nóminas, ¿no? Bueno, con el paso del tiempo eso se va fraguando, se va haciendo. Aquí en el año 75 se inaugura un nuevo hospital en Valladolid, cuando precisamente todos los hospitales se estaban destruyendo. Aquí inaugura uno nuevo, ¿no? Es totalmente anacrónico, pero bueno, tiene las ventajas de que llegamos nosotros y la ventaja de que tenía 4.000 ventanas y entonces era imposible de cerrar. O sea que casi era un exceso, que decir que era una psiquiatría abierta quiere decir que hay una puerta y que nadie te impide salir si quieres, pero por la puerta, no que te marches por cualquier sitio, ¿no? Entonces casi era una construcción libérrima porque no había manera de... Lo cual creaba bastantes problemas de atención, ¿no? Pero bueno, ese es el primer comienzo. Poco a poco en toda España, en todas las provincias, eso va avanzando, que es lo que terminó con la desaparición oficial de los psiquiátricos. Otra cosa es que hoy perduren algún tipo de psiquiátricos que dependen de los servicios sociales. En teoría son residencias o que son privados y recogen, digamos, restos de muchos lugares donde a lo mejor nadie los quiere o que terminan allí, ¿no? Deficientes intelectuales muy profundos, que en ningún sitio hay recursos y que en algún lugar los meten y son convenios que hacen instituciones privadas con las administraciones, ¿no? Es decir, que el panorama no está limpio del todo, pero sí que es verdad que no existen psiquiátricos.
decir, que no existe ya el manicomio. Hay una residencia muy antigua que tiene bastantes pacientes en Burgos, aquí cerca de Valladolid, y también están ahora en un proceso también de disolución, pero son restos, si se quiere, de la reforma que todavía quedan en algunos sitios, ¿no? Yo, en el año 85, o sea que han pasado 15 años, a mí me nombraron director del hospital de aquí. Y entonces podía ser director siendo muy joven, eran otros tiempos, ¿no? Ahora sería un poco impensable que a los 30 y tantos años que fueras director de un hospital psiquiátrico, ¿no? Siempre habría ahora una persona superior en el escalafón o en las propuestas un poco políticas o de influencias que pueda haber, o en los currículos o en los méritos, ¿no? Entonces no había apenas psiquiatras, éramos pocos, y por otra parte la denuncia era tan evidente que tenía siempre razón, ¿no? A diferencia de ahora. Ahora tú te manifiestas y das una opinión, inmediatamente aparecen 3 o 4 opiniones contrarias y sobre todo la mayoritaria que va a coger tus argumentos, los va a tergiversar, los absorbe y los neutraliza. Pero en cambio entonces la situación de los manicomios era tan terrible, imaginar el Borda o el Moyano, pues entonces que eso movilizaba mucho a la gente. Y ante la administración tenía siempre razón porque estaba en juego la vida de las personas ahí encerradas y en condiciones inhumanas, y entonces siempre se publicaba mucho en los periódicos, los periodistas entraban en los hospitales sin permiso y hacían reportajes o con gente que les facilitaba el acceso a través incluso de las tapias. Entonces conseguían hacer así, en las revistas así de mayor tirada, pues aparecían reportajes y eso creaba un clima muy a favor de lo que tú decías. Es decir, que no había argumentación. Antes tú presentabas esa reivindicación y tenía muchísimo efecto. Y luego en el año 86 se aprueba la Ley General de Sanidad y entonces se consigue que toda la asistencia psiquiátrica y los hospitales psiquiátricos, toda la asistencia psiquiátrica sea considerada como una especialidad más en lo sanitario y que los ingresos solo se hagan en los hospitales generales. Para nosotros es un triunfo y ese triunfo lleva al hundimiento posterior, ¿no? Porque nos metemos en la boca del lobo, es decir, nos metemos en el lugar de la medicalización total. No hubiera sido tan peligroso y nadie lo podía prever porque tampoco veíamos el alcance que podía tener este giro positivista que sucedió en el año 80 en Estados Unidos y que poco a poco fue contaminando todo. Tampoco en esa época podías tener previsión de que de repente todo hubiera cambiado de tal manera que el nombre de Freud casi ni le conoce el 90% de los psiquiatras o psicólogos de aquí, porque aquí en las facultades de psicología no se nombra a Freud. Freud no aparece ni como psicólogo. Es decir, que todo es cognitivo-conductual y a Freud ni se le menciona, ¿no? Si quieres hacer un estudio tienes que irte a una clase particular si estás interesado, ¿no? Entonces nadie pensaba que la debacle positivista iba a ser tan poderosa, ¿no? Y entonces eso es lo que sucedió. Nos metimos al hospital general, el jefe de servicio se apalancó en la unidad de agudos y en la unidad de internamiento y desde allí ejercía una supervisión de todo y entonces en vez de trabajar en la comunidad como quiere y marca la ley, y claro, cada cual entiende de una manera lo que es trabajar en la comunidad, se convirtió todo en hospitalocéntrico, que es la crítica que hay ahora, que todo gira en torno a la unidad de agudos y a la posición del jefe de servicio en el hospital general. Tampoco hubiera pasado mucho si realmente eso se acompañara al trabajo en la comunidad, si se hiciera con un paradigma para trabajar en la comunidad. Pero lo que ha sucedido es que el paradigma más biológico y más del hospital se traslada a la comunidad. Entonces trabajas lo mismo, lo que pasa es que dices trabajo en la calle, trabajo en un piso, pero no cambio para nada mi concepción. Incluye teórica de concepción de la persona, del criterio y el empuje que tengas por la libertad de la persona y toda la medicalización correspondiente. Entonces, desde el año 86, 85, cuando llegué allí, por una parte avanzabas en externalizar a la gente, avanzabas en el cierre del hospital psiquiátrico, que en algunos sitios se hizo muy deprisa, aquí se ha tardado otros 15 años en decir, bueno, ya no queda nadie aquí. Por los que quedan aquí ya solo son una pequeña residencia de 30 a 40 pacientes de servicios sociales que ya nos desentendemos la parte sanitaria de ellos. Coincidió el progreso con que los servicios sociales incrementaron mucho sus recursos, ¿no?
Y entonces empezaron a poner muchas residencias y mini residencias y pisos a disposición de los pacientes. Y luego, a favor del positivismo, sucedió también un fenómeno que tampoco era entonces previsible, es que las consultas a psiquiatría antes no iba nadie y ahora es incontrolable, ¿no? Entonces eso se convirtió en una demanda tan terrible que obliga y facilita que el modelo sea muy médico, sea de una psicología muy rutinaria, ¿no? Y que las consultas sean muy cortas y muy prolongadas, muy espaciadas, ¿no? Entonces no hay continuidad terapéutica. Se intenta sacar como se puede programas específicos para las grandes patologías más graves, pero aún así pues siguen teniendo problemas. ¿Todo eso en qué acabó? Pues que todo esto se ha biologizado. Las corrientes más positivistas y más reaccionarias pues son las que imperan. El electrochoque está repartido por todos los hospitales y raro es el que no le da, y las contenciones mecánicas, pues hay una denuncia permanente de que se hacen contenciones mecánicas y que se hacen ingresos involuntarios, ¿no? Luego, si queréis, vemos, aquí han salido ahora 2 leyes tremendamente progresistas, ¿no? En ese sentido, para intentar de corregir estos defectos, ¿no? Pero digamos que el modelo actualmente pues es el modelo y 4 gatos que estamos ahí, que si la revolución, que si un manual, que si es muy importante otra psiquiatría, que si el psicoanálisis también hay que recurrir de él, etcétera, etcétera. También tiene la pega de que los psicoanalistas muchas veces pues tienen una consulta más privada o más específica, ¿no? Pero su compromiso social pues no es muy grande, ¿no? Dicho en términos generales y contando siempre con excepciones salvables, ¿no? Y entonces en eso estamos. Hay una fecha en el 2008, yo creo que es el 2000, que nosotros marcamos como el inicio de la contrarreforma, o ya la contrarreforma establecida, y es cuando uno que hemos publicado el libro de la reforma psiquiátrica, Manuel Desviada, que fue el responsable en Madrid, en Leganés, la Comunidad de Madrid le expulsa, le despide, sin más. O sea, llevaba 20 años promoviendo una asistencia nueva y comunitaria, y de la noche a la mañana, en pleno furor Aznar en España, pues cogen y le cesan y se reconvierte todo lo que era Leganés en otro tipo de psiquiatría, ¿no? Y entonces en eso, es a grandes líneas, con 1000 contradicciones y 1000 obstáculos, lo que ha venido sucediendo, ¿no? Los hospitales psiquiátricos ahora no existen, y se puede decir que sí, que no existen, aunque bueno, todos sabemos que las contradicciones te llevan a la existencia de algunos aspectos, y la cronificación se ha trasladado, a juicio nuestro, a lo que decía Foucault, al diagnóstico y a los conceptos y a los símbolos y a la medicación, ¿no? Entonces las terapias ahora son psicofarmacológicas y son nosológicas. Entonces la lucha a plantear ahora, a nuestro punto de vista, a mi punto de vista, es una lucha contra la medicación excesiva y sistemática y crónica, y contra el diagnóstico. Es decir, tratar de hacer una clínica sin diagnósticos. Ese sería nuestro ideal. Es decir, que no se hiciera diagnóstico. Es decir, que en cierto modo, tensando las cosas, que de la misma manera que en las clasificaciones internacionales se ha excluido a los homosexuales o a los transexuales, pues que el psicótico tendría el mismo derecho a ser excluido de las clasificaciones, y que sea atendido cuando lo necesita por personas que atiendan a su sufrimiento, a sus necesidades, pero que no le califiquen y le bauticen desde nada más llegar, ¿no? O incluso que hagan una clínica que solo es diagnóstica, que es lo que se hace ahora normalmente. Diagnóstico, te pongo un tratamiento y te derivo a otro sitio donde te escuchen si hay alguien que te quiere escuchar, que yo no, ¿no? Eso sería un resumen muy esquemático, pero que tiene su verdad, ¿no? Vamos, me parece a mí. Sí, muy interesante, Colina, digamos, el recorrido, incluso, digamos, los aspectos que todavía, bueno, lograron, digamos, que perduren, ¿no? Lo que se me ocurría es, bueno, digamos, qué contexto, en el contexto que se pudo desarrollar, digamos, la reforma allá, y bueno, y qué necesitaríamos nosotros, ¿no? Digamos, como una perspectiva teórica, política, pero también organizativa, que permita, bueno, esto, que sea con los usuarios, con los trabajadores, digamos, que permita la construcción conjunta, digamos, de una alternativa. Si me guío por lo que está pasando aquí en Europa, pues es muy difícil, ¿no?
si aquí nos plantearan hacer una reforma ahora, muy difícil que saliera. Porque, bueno, se necesita un empuje social de la propia comunidad o una tolerancia por parte de la sociedad y un empuje por parte de los trabajadores y un apoyo a los trabajadores. La ola del liberalismo también es tan imperante que en Italia lo último que he oído es que hasta en Trieste están en crisis y con posibilidades de que no, de que la reforma que se mantenía allí en Trieste y Goricia, que era el último refugio de demostración de una psiquiatría comunitaria bien llevada, pues que también está corriendo el riesgo de que se vuelva para atrás, con la queja de que no han sabido tampoco crear que no hay una generación intermedia entre los antiguos jefes y los más jóvenes, que ya se han jubilado, y la generación actual, que está mucho menos comprometida en esas labores, ¿no? Y en Francia lo que leo es que ni siquiera los MIRES piden hacer psiquiatría. El otro día venía un reportaje en Le Monde, es decir, porque la profesión está tan degradada, el trabajo es tan cruel, porque dice que solo hacen guardias y no tienen supervisión, y además todas las guardias son tremendamente desagradables por la violencia que hay que ejercer, que entonces la gente deja las plazas libres, no las pide. Es una especialidad que no la piden los MIRES, ¿no? Lo cual te indica también un poco cómo estaba la psiquiatría en Francia. Sé menos cómo está en Inglaterra, aunque la crítica general pues también es negativa. Ahora, si todo eso, en definitiva ahora tampoco hay tanta diferencia, si quieres, económica o de modelo económico de un país a otro y del vuestro al nuestro, ¿no? La única diferencia que puede haber es la diferencia social que arrastráis por el tipo de crisis que tenéis y luego pues porque el establishment médico y psiquiátrico pues estará profundamente establecido y será muy difícil de movilizar. Y movilizar un hospital psiquiátrico de 1000 locos, pues hay que moverlo. Y para echarle abajo hay que moverlo y como decía Basaglia, eso solo se puede hacer estando dentro y luchando desde dentro. Y entonces luchar desde dentro y encontrar ahora una veintena de personas que se metan allí y que les dejen meterse allí y que les dejen moverse y que soporten la presión de las contradicciones que eso genera, pues claro, todo eso crea inconvenientes en la sociedad. La sociedad lo lleva a un depósito, lleva allí a las personas y no se vuelve a preocupar de su situación, nada más que cuando surge algún escándalo o hay una denuncia, ¿no? Los psiquiatras en general pues no quieren ni ver esos trabajos, los psicólogos pues les pasará lo mismo, ¿no? Entonces, digamos que cuando fue la nuestra era más fácil hacer eso, estaba bien visto, ¿no? Te llenaba de narcisismo y de posibilidades y tenías un apoyo social muy amplio, ¿no? Y en cambio, y había reuniones internacionales en París, me acuerdo de una red que llamaban el RESO, que se juntaban todas las formas de antipsiquiatría europea, era un movimiento donde te sentías muy, muy realizado y muy cubierto ideológicamente. Y en cambio ahora pues es muy complicado. Ahora montas un servicio un poco que haga un poco de resistencia para evitar la medicalización absoluta y que el trabajo en la comunidad sea, como tú decías, en la comunidad y con la comunidad, y dura 4 días de servicio. Inmediatamente, en parte por los compañeros, en parte por todo el sistema interior y luego pues toda la lucha que hay de las formas más ideológicas, ¿no? Mientras haya el paciente se convierta en un objeto de consumo, todo va bien. Porque eso sí que parece que está clarísimo. Es decir, que desde antes la crítica en el siglo XIX era que se hacía trabajar a los locos en los manicomios y que era una mano de obra barata, ¿no? Pero era claro un capitalismo productivo, entonces trabajaban así. Ahora que es un capitalismo de consumo, pues entonces mientras seas un consumas, pues te atienden. Pero te atienden a un precio, ¿no? Es decir, aquí tal y como funciona, yo te atiendo y te doy un piso, incluso puedes en algunos casos vivir tú solo, siempre y cuando te pongas esta medicación y consumes esta medicación, que suele ser pues, un neurolético retard de 500 euros aquí, y al mismo tiempo yo te doy un piso, pero los servicios sociales me van a pagar esa estancia, la pagan bien, además. Entonces la empresa que lleva eso, que no tiene afán de lucro y que hay empresas de estas que funcionan muy bien y no puedes decir nada, pero ya han metido un condicionante previo, es decir, tú te medicas y tú vas en un piso y de paso yo te pido la invalidez, la dependencia, la minusvalía, todas las ayudas. Y te pongo un tratamiento prolongado. Y hay un poco este negocio de la industria Sí. farmacéutica por detrás,
allá esto que hablas, digamos, de las empresas que tienen estos pisos, de esa convivencia, pero sí hay un núcleo atrás de esta producción de padecimientos psíquicos por esta sociedad, ¿no? Claro, la industria farmacéutica controla todo. Controla las revistas de impacto, controla la formación de todos nosotros. Y controla los tratamientos y se inventa las medicinas y controla las enfermedades y controla las clasificaciones. Entonces tú estás ahí como en un margen pequeñito tratando de hacer una resistencia como puedes, pero cada vez más minoritario. Es decir, yo ahora os cuento esto lo cuento aquí y Colina cuenta sus cosas. Como un resto, pues será mayor, ¿no? El que no me conozca. Como diciendo, claro, viene como de otro mundo, no se entera de lo que está pasando, de lo que se está pasando ahora. Pero no es como antaño, que junto a mí había 500 personas dispuestas a partirse la cabeza contra la resistencia de la derecha que se decía antes, ¿no? Pues bueno, ese es el problema, ¿no? Por eso veo yo muy difícil, visto desde fuera, ¿eh? Vaya usted a saber, ¿no? Muy difícil porque no sé con cuánta gente contáis y porque, por otra parte, en un hospital no se cierra diciendo, pues ahora cierro y pongo a estos enfermos, ¿dónde? ¿Y quién los sigue? ¿Y en qué condiciones? Porque si voy a hacer 20 manicomios, pero más pequeños, pero que sigan siendo manicomios, pues me da igual, ¿no? Hombre, algo mejorará, ¿no? Porque esa masificación gigante, por lo que yo vi en el Borda cuando estuve, pues me recordó los años 60 y tantos, 70 de aquí, ¿no? El viejo manicomio, ¿no? Que también era una gran institución con 700 personas, ¿no? Nosotros recibimos esas 700 personas, pero tardamos 15 años en irlo sacando. Y gracias a que la sociedad fue aumentando todas sus ayudas, ¿no? Mientras tanto, pues se mantenía, porque bueno, más o menos estábamos cohesionados, había gente de todo tipo trabajando, pero había un denominador común en el cual participábamos todos, ¿no? Que era el de la libertad un poco de los pacientes y el externamiento de los pacientes y el apoyo a ellos. Y teníamos la ventaja de que el centro de salud prácticamente estaba dedicado a eso. Mientras que ahora el centro de salud, muchas veces cuando entra un psicótico, pues dicen, anda, he visto a un psicótico hoy, ¿no? El resto, pues no, esas patologías ya no se prestan tanto a ese seguimiento y entonces pues es todo muy diferente, ¿no? Entonces, si contáis con una ayuda, pues muy bien, pero si no, pues la ley no hace nada. Claro. La ley muchas veces va por delante de la sociedad, pero luego la sociedad tiene que cumplir la ley. Aquí ahora ha salido una muy progresista, pero habrá que ver cómo se aplica. Tal cual. Igual me parece muy interesante también esta que mencionás, digamos, lo ubicás en los años, digamos, fines de 60, 70, ¿no? En el contexto internacional en ese momento también, que nosotros, bueno, llamamos ascenso de lucha de clases, ¿no? Y que por ahí uno, en estos momentos, cuando es minoría, pero en esos momentos en los cuales hay luchas a nivel internacional, pasas a ser un poco mayoría, ¿no? Allá, digamos, se daba el mayo francés del 68, acá era el cordobazo del 69, o sea, había momentos de grandes luchas, y en esos momentos de grandes luchas también posibilitan que se abran, digamos, caminos en los lugares donde se necesita conquistar derechos, ¿no? No se ubicó en cualquier momento histórico, digamos. Ese es el paso que se ha dado hacia atrás. Es decir, que la contrarreforma aquí es la idea de que siempre que se hace algo nuevo en psiquiatría, inmediatamente creas también otra barrera, ¿no? Es decir, que los avances siempre van con cierto retroceso y que cada avance que das, pues que hay una huella también de resistencia, ¿no? Y cuando es como lo que nos pasa a nosotros, salimos adelante y nos metimos en el hospital general y decimos, joder, ya está, como que se va a acabar la reforma, y es que no empieza ahí, porque cuando te metes en un sitio empieza una cronicidad nueva con la que tienes que luchar. Y tienes que estar siempre preparado a que lo que creas y lo que fundas y lo que empujas después envejece y se convierte en contra tuya. Y la reforma tiene que ser permanente, ¿no? Entonces esa reforma permanente es la que ahora está estancada porque no hay quien empuje hacia ella. Porque además el liberalismo ha entendido en lo que consiste la reforma, ha liberado a los locos y en teoría están libres y están en la calle, pero les ha cronificado de otro modo, ¿no? Aquí dices, pues hay una unidad de primeras crisis, ¿no? Y tú dices, qué bien, ¿no?
que a la gente cuando está mal ya la atiendan enseguida y tengan un sitio específico que sea más rápido que otros sitios. Pero las unidades de primera crisis están empujadas por la gente que todos sabemos, que son los que están un poco vinculados a la industria farmacéutica y a los grandes capitales que mueven eso, ¿no? Entonces, ¿en qué se convierte? Pues que se convierte en una especie como de lugar de alistamiento, de recluta, de movilización de psicóticos, un lugar de cronificación. Porque cuando llegas allí te diagnostican, te dice que eres esquizofrénico, tienes un trastorno bipolar, te ponen la medicación, te piden la dependencia y inmediatamente después que te sigan en otro sitio. Es decir, te meten, te abren las puertas para meterte en la psiquiatría. Claro, todos los movimientos que hay críticos de psiquiatría, de usuarios, pues dices que es dificilísimo salir de la psiquiatría. Es muy fácil entrar, pero es muy difícil salir. Porque en ningún sitio hay un departamento de adherencia al tratamiento, pero ni en ninguno hay un departamento de desescalada, que sería obligatorio en cualquier servicio. Es decir, la persona que tiene necesidad de medicación o que voluntariamente la quiere dejar, hay que ayudarle. Entonces tiene que ser una psiquiatría, lo pone en la ley nueva de ahora, ¿eh? La psiquiatría tiene que ser una psiquiatría de riesgo, lo dicen los fiscales, ¿eh? O sea, que es que no lo decimos nosotros, es que ahora la parte jurídica va mucho más avanzada que nosotros, al menos verbalmente, ¿no? Es decir, no hay posibilidad de trabajar en psiquiatría sin un riesgo, y ese riesgo es incorrible, porque pone en la ley nueva que hay que atender siempre a las personas respetando su voluntad, sus deseos y sus preferencias. Claro, eso... En general, la psiquiatría no está preparada para eso, aunque lo diga. Que puestos a decir, pues dices muchas cosas. Pero quien respeta sus deseos y el deseo del paciente no va contigo, pues vas a decir que es que no entiende la realidad y que el consentimiento informado es defectuoso, no le puede prestar. Entonces, si hay gente que puede asumir eso y trabajarlo y potenciarlo, pues bien, si no hay personas, pues... Ahora, si detrás de vosotras dos hay otros 100, pues entonces se podría hacer, claro. Y entonces, pues, ese es el problema. Ese es el problema que he visto desde lejos en estos tiempos liberales y con los Trumps y Bolsonaros en activo, pues todavía más difícil, ¿no? Porque hay un grupo de extrema derecha que es tremendo. Totalmente, totalmente. Quizás ahí pensando con Nati decíamos, bueno, digamos, la verdad es que todavía esa fuerza hay que construirla, hay organizaciones, hay movimientos, hay grupos, incluso dentro de los hospitales. Quizás también lo que tenemos que pensar un poco es esto que vos mencionaste en un momento, de que, bueno, es una reforma permanente, ¿no? Como, bueno, es una forma también de pensar y de revolucionar permanentemente la modalidad de trabajo, los grupos, desde qué perspectiva, porque... Si no, lo que nos puede pasar acá en Argentina, por estos gobiernos que no son de derecha, que son más bien, digamos, reformistas, aparecen como, bueno, con la posibilidad de poder habilitar algunos cambios, pero que dejan en una situación muy, muy gris a los trabajadores y a los usuarios, porque es, bueno, háganlo a voluntad. Digamos, por ejemplo, hay 2 o 3 casas ahora en la parte de atrás del Hospital de Romero, que es un hospital muy importante, pero no están dadas las condiciones, ¿no? Después de, además incluso eso, con pacientes que han tenido 20 años de institucionalización. Entonces, hasta ahora ha venido siendo muy por la voluntad y el esfuerzo de los trabajadores, incluso de estos movimientos y organizaciones, pero bueno, me parece que todavía falta esa organización social, falta esa lucha social y también en las calles, digamos, para poner objetivos claros de que, bueno, de que tiene que ser, digamos, de la mano de la comunidad, tiene que ser con los usuarios, tiene que ser con el conjunto de trabajadores que adecúen su función en esta perspectiva, ¿no? Entonces, bueno, es un trabajo arduo, pero bueno, nos has enseñado mucho para poder pensar. Pero, por ejemplo, la puerta de entrada en el Borda y Moyano y esto está abierta. La gente puede ingresar ahí todavía. Sí, las puertas suelen estar abiertas. Claro, el tema también es que, bueno, la ley es... El primer paso sería cerrar la puerta y decir, se ha cerrado la puerta y a ver qué hacemos con estas 1000 personas que hay aquí dentro. Pero que no entrara nadie. Claro. Nadie nuevo. Sí, eso sería el primer paso. Aquí cierro y no entra nadie nuevo. Y ahora vamos a ver qué hacemos con estas personas. Cómo integramos todas estas personas en una psiquiatría más avanzada y más comunitaria. ¿Y qué recursos les podemos dar? Pero sobre todo que no entre nadie. Claro, el tema es ese, lo que hacen es
es una ley muy progresiva, con una perspectiva de derechos humanos, pero no fue acompañada del presupuesto correspondiente. Entonces no hay dispositivos intermedios, no hay, digamos, condiciones laborales para los trabajadores, porque la idea, y tampoco se apunta a la reconversión de esos hospitales, digamos, los monovalentes, bajo ningún punto de vista. Entonces hay condiciones materiales que te impiden eso, y esos hospitales también tienen un montón de condiciones edilicias, ¿no? Muy, muy tremendas. Entonces están esos límites que hoy te mencionaba con respecto al presupuesto bueno, que según la ley, el artículo 34 de la ley decía que tendría que ser un 10%, pero que van desde el 2010 hasta acá, solamente menos del 2% tuvo... ¿De presupuesto? Sí, menos del 2% asignado, dentro de un presupuesto de salud escaso, ¿no? Entonces, bueno, ahí se ven también que es voluntad política, digamos, pasaron diferentes gobiernos y ninguno lo hizo, ¿no? Entonces, bueno, la necesidad de organizarnos junto a quienes, digamos, están en los hospitales, como para poder, digamos, dar pelea, y que es necesario, ¿sí? Porque esos hospitales siguen estando y no han sido reconvertidos, no hay dispositivos intermedios y eso que Bueno, nada. por eso, si la ley prohíbe el hacer hospitales monovalentes, como parece que lo pone, pues proyectar o mejorar la ley para que no solo no se construyan, sino que nadie ingrese en un hospital monovalente. Eso ya sería un paso, si quieres, definitivo, porque si la red puede atender a las personas sin recurrir al manicomio en algunos casos, ya te quedas solo con el manicomio. Pero como en el manicomio ya convertido en una residencia, a ver qué haces con ella y cómo la haces vivir y cómo la vacías un poco hasta donde puedas, y si no, que ella misma se agote por ley biológica, ¿no? Como ha pasado aquí en muchos sitios, ¿no? Que sencillamente quedaban 30, 40 personas y, bueno, pues han ido falleciendo. Personas que habían estado 20 o 30 años en un hospital psiquiátrico y que su capacidad de adaptación y de recuperar recursos pues era muy floja, porque realmente pues, se había producido el hecho ese de la demencia hospitalaria, que antes se atribuía a la propia esquizofrenia, pero que realmente es producto del aislamiento y de la falta de actividad. Claro. Entonces eso es muy difícil de recuperar porque el cerebro, en cierto modo, hay que creer en él y te quedas atrofiado, ¿no? Y entonces, bueno, pues a lo mejor por mera extinción biológica, pero el primer paso es que por esta puerta ya no entra nadie, solo salen. Eso un poco está en algún punto, uno, bueno, se plantean internaciones en agudos, en cuadros agudos, pero el tema es con los quienes ya están internados y que según un censo del 2019 del CELS, hay más de 12.000 personas internadas con más de 8 años, entonces el límite por la ley sí está, digamos, en las internaciones de largo tiempo. Ahora, los que ya están es cómo los externás, ¿no? Sin las condiciones. Eso es lo que está el límite ahí, dando vueltas. Aquí hay una cosa que se planteó desde el principio, ¿qué concepción teórica se iba a tener al atender al paciente? Eso, sí. Y ahí desde el principio pues había una bronca, porque bueno, pues todo el mundo tiene una formación más o menos científica y una papeleta de los que tenían una corriente más psicoanalítica, ¿no? Hoy prácticamente la corriente psicoanalítica aquí ha desaparecido, pero sí que está la defensa de un subjetivismo crítico. Un subjetivismo crítico que te permita un paradigma de atención a los pacientes sin necesidad de tener que recurrir a la psiquiatría biológica ni a las clasificaciones internacionales. Y en este sentido, por ejemplo, el gobierno belga tiene propuestas, una denuncia, una queja y un intento de no utilizar en lo sucesivo las clasificaciones de SM o CIE en psiquiatría, por los efectos patológicos que genera. Uh-huh. Y entonces ese sería pues otro movimiento presente. Es decir, que no se puede hacer una reforma si vas con el modelo de ellos. Si vas a seguir atendiendo a los pacientes con el modelo biológico y el DSM, pues la reforma se queda parada y aparece otra cárcel con gran velocidad. Aquí ha tardado en aparecer porque desde el año 80 que empezó este giro, pues ha tardado un poco, ¿no? Pero los últimos 20 años aquí pues son terribles, ¿no? Pero vosotros os tropezáis con que ya está eso ahí establecido, ya está hecho. Es decir, el modelo está imperante. Es decir, ¿y qué es lo que hacen los movimientos esos? Pues bloquear la formación.
A nosotros nos han prohibido muchas veces y a lo mejor pues algún mir que ha rotado por aquí, pues luego nos quería invitar a ir a su servicio y dar allá una charla y sus jefes de docencia les han prohibido que vayamos, bajo la excusa de que confundimos a la gente. Es decir, que si dar dos opiniones distintas es confundir a la gente, pues imagínate, ¿no? Y entonces, pues una generación tras otra se ha ido formando así y ahora los que son tutores son todos biologicistas. Y lo que enseñan, pues es lo que está presente. Ahora empieza a ver, o se vislumbra como una especie de rebelión de la gente, de los más concienciados de los jóvenes, que encuentran que eso que les están enseñando es ridículo, ¿no? Y se quieren oponer a eso, pero bueno, pues en cuanto te aprietan es mucho más cómodo trabajar con un criterio biologicista que trabajar con un criterio más objetivo, ¿no? Es mucho más fácil. Diagnosticas, prescribes y te evitas problemas, ¿no? Pero bueno, esa sería la otra función, ¿no? Es decir, yo ahora que estoy desocupado del punto de vista crítico, pues digo, bueno, pues me dedico más a las cuestiones más del paradigma y de la teoría, a ver cómo se puede hacer una presentación y decir lo que es la histeria, lo que es el trastorno bipolar, lo que es esto sin tener que recurrir a nada biológico y sin tener que recurrir a algún diagnóstico, al revés, encontrando con que el diagnóstico es el obstáculo de la comprensión de la persona. Es una etiqueta que te borra al sujeto ya de por sí. Ya solo hablas de enfermedad, no hablas de la persona. Es como se presentan ahí, ¿no? Y si haces psicoeducación, que es lo que hacen ahora también, pues no es una psicoeducación bien entendida, que es vamos a hablar de qué sufrimiento tienes, cómo te las arreglas con ese sufrimiento y hasta qué punto tú colaboras un poco en tu propio malestar, ¿no? Sino que la psicoeducación es... tienes que convencerte de que eres un trastorno bipolar, que eres un esquizofrénico, es una enfermedad genética, te tienes que presentar como tal y tienes que hacer un tratamiento continuado, pues igual que el diabético se toma la insulina. Y claro, hay mucha gente que se agarra a eso, que no tiene la identidad muy firme, en cuanto le prestan una identidad nueva, pues la coge. Otros les horroriza y algunos acaban integrándose en movimientos de divergentes, disidentes o de estos supervivientes de la psiquiatría, que dicen, ¿no? Pues entonces se ponen ahí porque se han visto humillados, insultados y reducidos a un diagnóstico o a un tratamiento biológico y de neurolépticos, ¿no? Y entonces se escapan de ahí, pero la gran mayoría es muy dócil. Y si le pones la inyección, más dócil todavía. Porque le desvitalizas y le dejas sin energía, ¿no? Entonces se convierte ya en un ser pasivo, obediente y cronificado, al que ahora te voy a rehabilitar. Primero te cronifico y ahora te rehabilito. Y yo gano cronificándote y rehabilitándote. Entonces ya eres el objeto de consumo perfecto. El sistema es terrible porque es dificilísimo de desarmar. Porque está muy metido en los criterios de la sociedad y en los criterios de la economía, ¿no? Bueno, Fernando, la verdad que esto es súper interesante, todos estos temas, y hablarlos también ayuda a pensar, digamos, no partir de cero, partir de experiencias anteriores, para poder, digamos, o sea, tanto allá como acá hay resistencia frente al avance, digamos, del biologicismo y de todo tipo de reduccionismos para comprender al sujeto en un contexto, como nosotros decimos, social, político, histórico, cultural. Entonces, me parece que estas charlas son sumamente necesarias también para las futuras generaciones, para continuar en esto que pensamos como... un cuestionamiento, una crítica también al sistema en sí mismo, al sistema capitalista, ¿no? Y después a cada una de las cuestiones más inherentes a las prácticas manicomiales y a lo que, bueno, Porque yo creo que nuestra experiencia sirve para mostrar un modelo, un criterio de reforma, ver cómo ha sido la contrarreforma y ver qué posibilidades hay de organizar una reforma nueva ante la contrarreforma actual. Sí. Y de esa reforma nueva sería la que ahora estaría como naciente o estaría en un caldo de cultivo nuevo
que intentamos fomentar. Y que es menos, si quieres, es más teórico asistencial en la comunidad, con la comunidad, que hospitalaria. Entonces salir de ese clima como sea, ¿no? Es decir, no, yo no voy al hospital, trabajo en la comunidad, ¿no? Trabajo en la comunidad y con la comunidad. Bueno, pues ese sería el camino, que quizás sea utópico, ¿no? Pero tampoco, es que no hay más, ¿no? Y por otra parte tampoco hay que ser tan pesimista, porque los movimientos contrarios y los movimientos reivindicativos pues han existido siempre y van a seguir existiendo. O sea que no hay que entregar al enemigo todas las bazas. El enemigo también se acaba hundiendo en su propio barro, ¿no? Y entonces, en el ridículo de las cosas que hacen y en la mala conciencia de lo que establecen, ¿no? Entonces ahí es donde hay que incidir más, ¿no? Ir ganando a más gente. Y eso también es muy importante, ir ganando a más gente a la causa, si lo quieres llamar así, ¿no? Captar un ejército mayor de gente que esté más a favor de las cosas, en cualquier grado. Unos serán más activistas, otros menos, pero hacer una psiquiatría crítica, pues esa psiquiatría crítica sería lo equivalente de lo que denuncian como antipsiquiatría, que va contra la antipsiquiatría, ¿no? La psiquiatría crítica ahora decimos, no, el auténtico psiquiatra ahora es el psiquiatra biológico, que está destruyendo la profesión. Ese es el que es antipsiquiatra. Nosotros no somos antipsiquiatras, somos psiquiatras críticos, para sostener la profesión y sostener el trabajo. El que la hunde es usted, que no sabe nada de lo que le está pasando a la gente y sabe 4 cosas de las enfermedades y el resto le tiene sin cuidar. Sí, por eso quizás, Fernando, bueno, un gusto agradecerte. Entendemos que poder difundir estas ideas, este trabajo, esta experiencia, es lo que también nos puede permitir, digamos, unir más fuerzas, ¿no? Con los que hay, porque como decía Nati, digamos, hay algunas organizaciones, hay algunos movimientos, y entendemos que es en esa perspectiva de seguir construyendo esa organización y esa fuerza, tomando los ejemplos, digamos, más avanzados que hubo en el país, pero también, digamos, a nivel internacional, que nos permitan, bueno, poder avanzar en esa perspectiva y por supuesto, digamos, ir por todo. No vamos a tener ideas mezquinas, después veremos qué hacemos en el camino. Mientras tanto, vamos por todo, por la defensa de la salud pública, porque efectivamente se implemente en Argentina, en este caso, la ley de salud mental, y que tenga un presupuesto acorde, no solamente en una perspectiva comunitaria, territorial, con los usuarios, sino también que le permita a cada trabajador readecuar su tarea y su función en base a esta nueva perspectiva. Y bueno, en ese camino nos seguiremos encontrando y quizás te sigamos molestando para seguir escuchándote y poder construir en conjunto. Yo tengo muchas horas libres, estoy encantado. Gracias. Bueno, muchas gracias. Como siempre. Gracias. Pues que vaya bien. Adiós. Igualmente, un gusto. Adiós.